semana, Brasil. Brasil es el mejor país del mundo. Todos los demás son un error. El país más diverso del planeta, hogar de un sol radiante, le da lugar a todos los cruces imaginables entre personas blancas, negras, indígenas, asiáticas y todas las demás también. Si en el mundo usan tenis, ahí usan chanclas. Si en el mundo van al psicólogo, ahí van a la playa. Y si en el mundo usan traje de baño, ahí usan zunga. Brasil, la cuna del yogo bonito, ha producido más belleza que nadie. Sus habitantes no caminan, bailan. Y como toda luz tiene oscuridad, también son uno de los 10 países más desiguales del mundo. Repleto de favelas donde la vida no vale nada. Pero como las penas se van cantando, son los reyes del carnaval y creadores del bossa nova. Es el lugar donde la negritud se encuentra con el jazz de Mississippi y los ritmos europeos. Caetano, Jobim, Buarque, Gilberto, Elis Regina, María Bethania, Rita Lee y el que quería tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y claro, Vinicius, el de Moraes, no el llorón de Madrid. Un país hiperreligioso donde hasta Ayrton Senna aceleraba cuando comenzaba a llover. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton. Porque Dios estaba mirando la carrera. Un país cooptado por los evangelistas y arrastrado por un tal Bolsonaro. País de contrastes donde nació el João Havelange, primer gran empresario global de fútbol, pero también Sócrates, el creador de la democracia corintiana. Como decía Eduardo Galeano, el fútbol jugado por Brasil es un carnaval del cuerpo. Ginga le llaman a esa manera mágica de jugar, nacida en la danza de los esclavos negros que no podían golpear, pero sí podían bailar. Son las 2:05 de la tarde y estamos aquí de regreso y ya por fin están en cabina Sebastián Coan y Rafa Igartó. ¿Qué es ese suspiro? ¿Quieres contarnos qué pasó? ¿Tu odisea? Lo que pasa es que mis colegas maestros, aunque no me incluyen dentro de sus peticiones, tienen paralizada la ciudad y el Uber no se movió en media hora y terminé bajándome y corriendo por Parque Lira, unos subterráneos que son los baños de la zona, digamos. Sí, claro, así que me ¿Te diste costó... cuenta por el olor? Oh, madre de Dios. Así que me costó bastante llegar, pero estoy aquí feliz de la vida. Un aplauso para Sebas, porque Ay, sí lo logró. Ah, y una cosa antes de olvidarme, Pero quería agradecerle a Juan Santiago, el conductor del Uber, que se le ocurrió meterse por lugares que no correspondían y dejarme en el metro. O sea, a él se le ocurrió el plan maestro para que yo esté acá. Sí. Sí, gracias Juan. Un gusto conocerte. Muy bien, esto que te pasó yo creo que es de lo más chilango que te puede pasar. Es como experiencia chilanga promedio. Totalmente. Y que además culmina con una persona llena de sabiduría que te saca del peor lugar. Y Así. llena de sabiduría y llena de pipí. Yo hablo de la persona. La persona persona llena de sabiduría. No, pero yo también ahora que pasé por los subterráneos abajo de las autopistas, estoy también llena había de todo. personas Sí. con pipí. Bueno, Juan Santiago, espero que Juan Santiago no estuviera lleno de pipí. Juan está tranquilo en su... Y que lo hayas dejado escuchando Hay Radio un Chilango. tremendo Sí, le dije. poeta mexicano, Juan Santiago Papasquiaro. ¿Ah, sí? El mejor amigo de Bolaño, en México. ¡Guau! Sí, el que atravesaba las calles sin ver. Murió atropellado. Él decía, y se atravesaba las calles leyendo, hasta que un día lo atropellaron, obviamente. También muy chilango de su parte. Bueno, Súper chilango. chilangazo. Oigan, los voy a presentar ya bien para que la gente que la gente sepa qué está pasando aquí. Tenemos esta sección en la que vamos hablando en cada uno de las semanas, vamos hablando de uno de los países que van a competir en el Mundial 2026. Esta semana le toca a Brasil y esta semana están en la alineación. En cabina están Sebas Coan, que es escritor, documentalista y sociólogo, y están Rafa Igartúa, que es maestro en Historia y Política por la Universidad de York en Reino Unido. Así que, bueno, ya, podemos entrarle para que no nos vaya a comer el tiempo como suele pasarnos con esta sección. Vamos a arrancarnos. Sí, Brasil. arranquemos. Arranquemos. Porque hay mucho que decir de Brasil, entonces creo que sí, hay que apreciar. Yo voy a decirlo primero. Vamos a empezar. Brasil es el mejor país del mundo. Lo sí. demás, Digo, yo empiezo con esa y después si quieres Además sigues. así empezó la cápsula, ¿no? Y todo Sí. lo demás son un error. Y además desarrolla. Estados Unidos, empezamos con Estados Unidos hace tiempo que era el peor y ahora estamos con el mejor. Bien. Sí, aunque yo creo que hay ciertas similitudes entre los dos países. ¿Qué? Sí, o sea, completamente distintos, pero como en toda su onda cultural basada en la inmersión de esclavos negros, Claro. que además es, por lo menos en Estados Unidos, lo más interesante de ese país, y en Brasil muy cerca también. O sea,
Brasil es un accidente diplomático que a mí... creo que Brasil ejemplifica muy bien todo este discurso que traemos de que los países son accidentes, ¿no? Ujú. Pasan... No son reales, digamos. Sí, Y Brasil es un accidente diplomático del siglo XV, el Tratado de Tordesillas, Ujú. donde la corona de Castilla y la corona de Portugal, 2 años después de que Colón llega a América, deciden, oye, para no pelearnos vamos a poner un límite hasta dónde llega, obviamente con toda la visión Ujú. imperialista de estas dos coronas, que además en algún momento fueron la misma. Eso es todo un rollo, ¿no? Que no vamos a entrarle demasiado profundo. Deciden dividir el mundo para unos y para otros. Ujú. A los portugueses les queda la parte, digamos, la cercana a Europa, porque los españoles querían que no se metieran en este lado del mundo. El lado de Europa, de África, eso traza muchísimas cosas. Portugal se queda empieza a colonizar África, mandan a Vasco da Gama a darle la vuelta por toda África, y los españoles se quedan con este lado, con las Antillas, pero no se percatan que ese meridiano que trazan, que además no es muy exacto porque la época no es la que es ahorita, no sabían exactamente cuánto medía la Tierra, se dan cuenta que la nalguita de Sudamérica, la parte de la nalga sale hacia el lado de la línea que trató el tratado, y entonces los portugueses tienen, digamos, el derecho legal De quedarse. de explotar colonialmente esa parte. Ujú. Y la explotan de una manera muy distinta a los españoles. Portugal no tenía la infraestructura imperial, la demografía, o sea, la cantidad de gente que tenían los españoles. Y entonces, evidentemente, a Brasil lo explotan más como plantaciones de azúcar, Ujú. y necesitan muchísima mano de obra que tienen de sus colonias africanas, y la explotación de esclavos en Brasil es la más importante de América, sin duda. Claro. Brasil la configuran las plantaciones y una economía totalmente esclavista. Brasil es el último país de América, incluido Estados Unidos, en abolir la esclavitud, porque Sí. pues era su economía, ¿no? Claro. Y hay una ¿Qué vas a cosa decir? que me gustaría hilar. Ajá, Tú nombraste a Vasco da Gama. sí. Bueno, Vasco da Gama, además, es uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol brasilero. Y en Vasco da Gama, ¿quién salió de Vasco da Gama, Rafael? ¿Romario? No lo sé, pero sí salió Marta. Ah, Marta Vieira da Silva. Es la mejor jugadora de Brasil y la mejor jugadora de fútbol de la historia de la humanidad. Sí, pues, eso se puede argumentar que es la mejor de la historia. Brasil, sin duda, es la selección femenil. Digo, además de que es la selección varonil más importante, también es la selección femenil más importante de América. Sí. Del mundo, ¿no? Y me gustaría que poco a poco vamos a ir llegando a cómo todo esto que nos están contando se ve en el fútbol de Brasil. Pero antes, y es una de las cosas que decidieron incluir como narrativa en la cápsula que escuchábamos al inicio, que es Brasil como el país más diverso, pero también el país más desigual. ¿Quieren Sí. desarrollar sobre ello? Sí, Brasil es un gran crisol donde hay mucho blanco y muy blanco, además porque es un país que es muy desarrollado. Sao Paulo, por ejemplo, es un nodo industrial, es un nodo informático, ahí pasa de todo. En Sao Paulo, por ejemplo, hay mucho japonés, mucho japonés. Pero después hay zonas donde solo hay negros, después hay zonas donde hablan portuñol, y ahí entonces hay negros, blancos, orientales, hay de todo y de todo mucho, ¿no? Eso es muy impresionante. Y uno va a Brasil y es un país en algunas instancias hiperdesarrollado, pero a la vez es lo más pobre, lo más excluyente, Sí, la brecha lo más es gigante. miserable. Sí, La brecha es gigante. sí. Es como Latinoamérica en su máxima expresión, ¿no? En muchos sentidos, digamos, y aunque es excepcional, ya todo esto de Tordesillas hay una excepcionalidad brasileña. Brasil es un continente en sí mismo. Sí. La expresión cultural que se genera en Brasil es su propio mercado. Digo, claramente estos monstruos setenteros y ochenteros de la música brasileña Ujú. salieron al mundo entero. Elis Regina, pues una diva Sí. brutal, Jobim, todo el bossa nova, ese crisol cultural. Pero a fin de cuentas, los brasileños consumen brasileño, Sí. tienen suficiente, son 300 millones de personas. Es como 4 veces México, ¿no? Sí, Ujú. bueno, y en tamaño es el quinto país Sí. más grande del mundo. Claro, tienen una amplísima zona
no habitada, porque además tienen la máxima biodiversidad, o sea, diversidad en humanos y biodiversidad. Sí. Entonces, es verdad, son un continente en sí mismo, pero también funcionan claramente como Latinoamérica en general. En Río de Janeiro es impactante cómo pasas por una avenida y bueno, lo vemos aquí en Santa Fe, en Interlomas, etcétera, pero exacerbado, porque además Brasil es todo exacerbado. Sí. Claro. Los edificios así se ve de gente riquísima, y del otro lado de la avenida, claro, esa es una barrera no natural, pero no hay forma de pasar de un lado a otro porque hay coches. Sí. Otro lado es una favela, La Rosiña o cualquier otra, y hay miles de favelas de una precariedad brutal. Sí, y de los lugares más inseguros en toda América. Una violencia, sí. Sí, yo me acuerdo, además digo, Río de Janeiro es como una ciudad que tiene esa desigualdad, pero es de un nivel de belleza descomunal, donde la favela es hermosa. Yo me acuerdo que estuve un par de semanas viviendo en Lapa, que es como el barrio bohemio, lo que sería, no sé si Coyoacán acá, San Telmo en Buenos Aires, yo qué sé, pero es un cerro que cuando estás en la parte más bonita es Lapa y Santa Marta, y es bonito, y subes el cerro, que no se te ocurra ni dar la vuelta, cruzar ni bajar la calle, el cerro güey, por el otro lado. O sea, subes el cerro y lo bajas por donde lo subiste. No lo bajes por el otro lado porque ya es favela. Y no te quedes en Santa Marta de noche, ¿no? Claro. Porque es bestial. Pero digamos que esta caricatura del brasileño que baila y que va en chanclas y en zunga es real en Río de Janeiro, pero en Sao Paulo no es real. Sí, es otro universo. Sao Paulo es una bestialidad. Es más Ciudad de México. Claro. Y cómo todo esto que están diciendo se junta, se combina, se shakea y termina siendo el fútbol que vemos en Brasil. Pues supongo que la conclusión, Brasil es un poco la conclusión de esta idea de la guía cultural. Cómo la migración genera cosas ricas. Sí. Cómo el cruce entre lo diferente es de donde nacen. Como el roce entre estas dos piedras diferentes genera la chispa de lo nuevo, Claro. ¿no? Y en los lugares donde hay poco mestizaje no suelen pasar cosas demasiado maravillosas, y en Brasil pasan todas, ¿no? Y ahí en el fútbol está el ritmo, está lo étnico, lo negro, la mezcla con lo blanco, ¿no? Claro. está Kaká, ¿no? Que es el estereotipo del brasilero blanco de Sao Paulo, Sí. pero que juega como los dioses. Y está Ronaldinho, que es el estereotipo del chavo negro de favela, que también juega como los dioses, y todos juegan como los dioses. Claro. ¿no? Sí. Y a ver, muchas veces se asume que la gente sabe, ¿no? Y claro que sabemos cómo juegan los brasileños. No, a lo mejor no sabemos explicarlo y no sabemos la razón de por qué se ven como se ven cuando juegan y por qué celebran como celebran cuando ganan y cuáles son los impactos que tienen cuando pierden. Pero ustedes que claro que saben y dado este contexto, ¿cómo juegan en Brasil? Exactamente Sí. y descriptivamente, ¿cómo juegan en Digo, Brasil? nosotros más que saber suponemos, y más en este ámbito del fútbol que es lo subjetivo, porque digo que Vasco da Gama dio la vuelta Claro. por abajo es objetivo. En el fútbol no tanto. Yo creo que el componente negro Ujú. del chico que nació en la favela y jugó toda su vida descalzo en la playa, le da un componente lúdico. Hay una carta del padre de Ronaldinho a Ronaldinho antes de morir donde le dice, nunca dejes de sonreír. Y Ronaldinho, cuando se fue de Brasil a Francia, al Paris Saint-Germain, recordaba las palabras de su padre, porque la industria del fútbol europeo le decía, no te rías todo el tiempo. Claro. Y él recordaba las palabras de su padre. Y dice que por eso él pudo seguir siendo feliz en Europa, donde le impedían serlo, ¿no? Entonces, esto que parece caricaturesco en los lugares cálidos, que lo dijo, ¿quién fue? Montesquieu, el del determinismo por los climas, el de América. Ahorita te digo, Sí. me agarraste en curva. Es un poco los determinismos en los lugares Von cálidos. Humboldt. No sé. Sí, fue La Humboldt. democracia en América, ¿quién la escribió? Ya, el francés. Bueno, ahorita te digo. Sí, bueno, el que escribió la democracia en América plantea cierto tipo de determinismo. Y dicen, los países más fríos necesitan generar recursos para generar calefacción. En los países más cálidos, caricaturizando, se le cae el coco de la palmera y no se van a morir de hambre, ¿sabes? Y eso es cierto en Brasil, lo ves. Y en ese sentido hay algo de esa felicidad mezclada con la miseria que genera un tipo de fútbol, ¿no? Claro. Y yo agregaría una cosa. Yo creo que sucedió esto son 1000 kilómetros del Río de la Plata a Sao Paulo. Y es efectivamente la zona donde se mejoró el fútbol.
Los ingleses lo inventaron, lo llevaron al Río de la Plata Ujú. por barcos, construyeron, pero hay 1000 kilómetros de Buenos Aires a Sao Paulo y en esa digamos, como en ese radio, en esa circunferencia, se mejoró el fútbol. Y ahí entra Río de Janeiro, ahí entra Belo Horizonte, ¿no? Sí. Y los brasileños, esa pasión que es similar a la que tienen los uruguayos y los argentinos, le sumaron, yo creo, esa diversidad, esa negritud, ese juego bonito que le Claro. llaman. Y sin duda son el escudo y la playera más pesada del fútbol mundial. Claro. Tal vez la alemana, solo la alemana puede competir, pero realmente, aunque tienen 20 años un poco venidos a menos, no pueden no ser favoritos y son el país del fútbol. Eso, De hecho, es muy interesante. Bueno, era Alexis de Tocqueville, el que Tocqueville. yo decía. Sí, sí, sí. Es muy interesante cómo, así como Galeano decía que Ginga es el nombre que se le dio a esta danza de negros que debe ser parecida a la capoeira, Ujú. que es este ejercicio de moverse sin salirse del lugar porque estaban encadenados los esclavos. El fútbol brasilero surge con muchos jugadores que juegan en la posición del 10, que es el que da toque, el que hace cosas lindas y no tanto el que ejerce fuerza y velocidad. En los 70 fueron campeón del mundo en México con un equipo que dicen tenía 5 dieces, que es una figura, la de la creatividad, que hoy desapareció. Sí. Ya no hay dieces. Pero hay algo muy interesante como Dunga, un jugador, un defensa brasilero, Campeón como jugador en el 94. campeón como jugador, cuando en los 2010 por ahí toma la selección brasilera, le cambia esa dinámica de juego, de juego bonito y de diversión y le pone una cosa más rioplatense, más argentina, de fútbol más férreo. Ujú. Y a partir de ahí el fútbol brasilero empieza a decaer hasta el día de la fecha, donde no hay equipos tan vistosos. Pero me llama la atención como un polo es Ginga y el otro es Dunga. Jugador claramente, o sea, blanco. Blanco. Sí, como el estereotipo del brasileño blanco, ¿no? Claro. Ese es Dunga, sí. Oigan, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cómo llega Brasil al Mundial? ¿Qué se espera? ¿Qué debe esperar la gente que no sabe fútbol, pero que claramente se une a la fiesta? O sea, Brasil llega... Primero lo primero, estamos en países que pueden clasificar, que es casi seguro que Bueno, clasifiquen. Eso es importante. Y muy interesante lo que dices, porque yo creo que en otro momento de la historia, y esto va hacia tu pregunta, Brasil hubiera sido el primero del que hubiéramos hablado. Por supuesto. Claro. Y hoy Brasil va a llegar, va a jugar el Mundial, eso es evidente, pero no está matemáticamente clasificado a muy poco de que acabe la eliminatoria sudamericana. O sea, si Brasil pierde todos, si Paraguay gana todos, si se hace O sea, una cosa posible horrible, es, no es probable. pues pero la posibilidad está es ahí. muy poco Es muy- probable, sí. pero Sí. no está clasificado Brasil. Sí. Y eso habla de la situación actual. Hay muchos chamacos saliendo, se van muy jóvenes ya a Europa, muy jóvenes. Los equipos europeos los están cazando de que tienen 16, 17 años. Sí. Contrastando con su fútbol local, que está más fuerte que hace mucho. Tienen equipos brasileños ganando la Libertadores los últimos 10 años, sus clubs. Pero como que no hay algo que... No hay una estrella, porque además la estrella de ahorita podría ser Vinicius, Ujú. pero viene un entrenador, el entrenador del Madrid, que es Ancelotti, que es la primera vez que no tienen un entrenador no brasileño. Ok. Entonces, Pero siempre son favoritos. Hay algo, da tiempo para decir un par de cosas Tenemos más. tiempo, sí. Hay algo muy llamativo, que es el brasilero perdió la identidad a partir de Dunga, empezó a perder esa identidad de lo lúdico, del juego bonito, y le está pasando algo que le pasa a todo el mundo, que es los jugadores ya no tienen la personalidad de su país, Ok. tienen la personalidad de Europa. ¿Por qué? Porque al irse a los 16 años, crecen con una identidad de la Premier, de la Serie A, de la Liga Española. Entonces, no solo pierden su identidad y cuando se juntan ya no son brasileros, sino que son X, sino que encima en Brasil pasa algo muy particular, que hay como este fenómeno del jugador joven, famosito, engreído, nuevo rico, bolsonarista. O sea, hay un perfil, porque salvo Richarlison, que es este tipo con cara de mala onda, medio que parece que salió de la cárcel. Pero él es antibolsonarista Es abiertamente. el único sí. antibolsonarista. Todos los demás, para empezar Neymar, el primero, Insoportable. son muy bolsonaristas de ir a saludar.
no de decirlo, de ir a saludarlo. Y en el último mundial se habló mucho de eso, Sí. porque había no un conflicto, porque Richarlison era el único que estaba en contra, pero son un universo de gente millonaria, sin conciencia social, desclasados, Sí. lo que sería Tevez en Argentina, ¿no? Y eso le hace muy mal al fútbol brasileño. Claro, y qué proyección, digo, qué pesimista suena todo, pero ¿cuál sería la proyección de una selección brasileña en ese sentido? Bueno, esperemos que ahora que regresó Lula pueda, nada más por eso, no al fútbol, pero al país, Claro. haya un cambio en Brasil y entonces sea simbólico, ¿no? Sí. Pero la proyección, bueno, viene, se supone, uno de los 3 mejores entrenadores del mundo, Ujú. pero viene a entrenar Brasil. La prensa brasileña, por más que sea Ancelotti, no es brasileño. Al segundo o tercer tropiezón Claro. lo van a empezar a pegar. Pero bueno, Pero viene además, un perdón, tremendo entrenador. Entonces, Según mi teoría, es perjudicial, porque va a llevar todo lo Real Madrilesco. sí, no, y lo milanesco, porque él Claro. es más, es Ancelotti. Pero bueno, en una de esas, conjunta bien las cosas, sabe manejar a las estrellitas, a estos jóvenes millonarios. Que no logró manejar en el Real Madrid. ¿Cómo no? En la última Bueno, tú temporada dirás, no, pero... tú dirás, papá. Me gusta porque esta sección siempre tiene como unas constantes que se empieza, intercambio, sentir aquí y llega un punto de quiebre en el Sí. que ya es como No están tenemos que estar de acuerdo de- siempre. Menos mal que es Yo soy corto. lulista y sé que es Porque... muy bolsonarista. no voy exacto, no voy por la opinión, voy como por las formas. De pronto ya es como, pues no sé, No sé. pues tú dirás lo que quieres. Sí, me gusta que el Sí, ritmo se mantenga. porque no hay tiempo de polemizar, entonces que cada uno lo piense Que en lo su dejan así. piensa casa. lo que tú Pues quieras. piénsalo. Sí. Oigan, ya como última pregunta, y esta sí la tenemos que hacer concreta, figuras, en el caso, asumiendo que van a clasificar, figuras, nombres a los cuales ustedes recomiendan que le pongan atención, las obvias y otras no tanto. Yo tengo una sola, Venga, que es Rafinha, ok. que no solo es muy bueno, sino que lo hizo crecer Bielsa. Cuando Bielsa estuvo en el Olympique de Marsella, Ujú, tenía un... No, perdón, en el Leeds. ok. Tenía un equipo Ah, claro, horrendo. en el Leeds. En Es que el también Leeds. estuvo en el Marsella. Claro, pero subió al Leeds de la segunda división de Inglaterra. La primera con el puntero derecho que era Rafinha, y él lo hizo crecer, como ha hecho crecer a muchos, y se fue al Barcelona. Y yo lo nombro por Bielsa. ¿Y tú? Yo no tengo una figura. A mí, yo soy muy fanático, imagínate, brasilero del portero Alisson, me encanta, pero, porque es un tremendo portero que sabe jugar con los pies, pero mi gran cuestionamiento es si van a llevar de regreso a Casemiro, que tiene como 40 años, y hablaría justamente de un Casemiro que jugó con Ancelotti en el Madrid y que a lo mejor es esa figura como que le va a hacer falta, ¿no? Claro. a Brasil, y si lo llevan, pues hablaría de 2 cosas. En una de esas es una buena decisión de Ancelotti, pero habla de que Brasil nos está rejuveneciendo. Acaba de entrar un hincha del Real Madrid al estudio y me parece que habría... Nuestro Seguridad, querido Tona. seguridad, por favor. No, Vinicius Junior, Vini Junior es lo peor que hay en el mundo, es el paradigma del jovencito desclasado, Sí. provocador, sin ningún tipo de razón ni de causa, ¿no? Con perdón. Pero la playera gana sola, abusados. Sí, No te también es dejes, cierto. Tona. La verde y amarela gana sola. Oigan, ya, perdón. Es que justamente Tona, cuando entra a la cabina, es como nuestra señal sutil de ya Ya. pueden Ok, ok. Entonces- Pero justo hoy entró cuando empezamos a hablar mal de Real Madrid, entró él. Sí, no, también viene aquí a escuchar. Pero les agradezco mucho que hayan venido. Ya la siguiente semana nos echamos por acá Sí. con Gina Jaramillo. Pero, ¿en dónde les puede seguir la gente? Gracias, Luisa. En Instagram podemos nombrar nuestro Instagram. Terrible. No, pero además el problema ni siquiera creo que esté tanto en no poderlo nombrar, sino cuando lo concibieron. Ahí es donde yo encuentro lo verdaderamente problemático. Que además, o sea, jamás seríamos capaces de concebir un TikTok, ¿sabes? Yo se los Porque voy a no decir. sabemos ni qué es. Es Por favor. @mundial 2026 _la_guía _cultural. ¿Cómo es eso? Podrían hacer un jingle. Sí, Y exacto. eso a lo mejor puede hacerlo más Ay, Bueno, y sencillo. Inteligente. también en el Cóctel Pambolero nos pueden seguir. Y ese es un podcast que tenemos y Absolutamente. donde nos explayamos muchísimo en todos estos temas. En Muy Instagram, @cóctelpambolero. Perfecto. Sebas, Rafa, muchas gracias por estar Ay, aquí. gracias, Vamos al un corte gustazo. y volvemos. En un momento volvemos con Gina Jaramillo en Vamos Tranqui por Radio Chilango 105.3.